uno de ustedes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Vamos a ir a la escritura, al libro de Números, capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14. Hemos estado meditando en la escritura en ciertos diferentes temas muy apropiados para las cosas que estamos viviendo en nuestro mundo actual. Y yo por eso siempre digo lo mismo, no porque no tenga otra cosa que decir, pero a mí cada vez, entre más estudio la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, más me convence que es un libro para hoy. No es un libro del ayer, no es un libro religioso, no es un libro para gente fanática o ignorante. Es un libro actualizado para el tiempo que nosotros estamos viviendo, con todos los desafíos que eso demanda. Libro de Números, capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tiene? Bueno, dice la escritura en el libro de Números, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y esta expresión es un poco difícil, ¿no? Dependiendo cómo la veamos. Y mejor volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos darte las gracias por todas las cosas que tú has permitido en nuestra vida hasta el día de hoy. Señor, no todas las cosas han sido placenteras, no todas las cosas han sido buenas desde la perspectiva que algunos la ven, pero Señor, tú siempre has sido bueno, tú siempre has estado con nosotros. Y ahora que nos acercamos a tu palabra, Señor, que no solamente abramos las páginas, Señor, de la Escritura, que abramos nuestra mente y nuestro corazón, para que el consejo tuyo prevalezca por encima de nuestros pensamientos o por encima de lo que nuestros ojos ven. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Quiero que por unos minutos vea usted a la pantalla. Y quiero que vea una imagen que me imagino no es la primera vez que usted la va a mirar. Ahorita no la van a poner. Mientras esa imagen viene, esa imagen ¿qué ve usted en esa imagen? Muchas imágenes. Pero si yo le preguntara una cosa específica, porque a primera vista, si usted no hubiera puesto más atención, usted hubiera visto solo una cosa, no hubiera visto muchas imágenes, hubiera visto una sola cosa. ¿Verdad que sí? Escúcheme el tema de este día, por lo que vamos a compartir. No te engañes por lo que tus ojos ven. Porque Números 13 y Números 14 es una realidad de una imagen de estas. No exactamente de una imagen de estas, porque uno puede ver un rostro o uno puede ver a un par de personas. ¿Verdad que sí? Números 13 y Números 14 es exactamente eso. Cuando Dios ya saca a Israel de la esclavitud, 430 años,
400 años de ser esclavos en Egipto, con maltrato, con abuso. No son tratados como personas, son tratados como cosas. Tienen que hacer un trabajo, hay una ración de comida, hay un trato muy duro de parte del faraón a estas personas. Y en un momento dado Dios los saca de la esclavitud, Dios los saca de la circunstancia que estaban viviendo y llegan al borde de la tierra prometida. Y designan a 12 personas, 12 espías, como se les conoce, para que vayan a espiar, para que vayan a ver la tierra, porque es la tierra que Dios ha prometido, es la tierra que Dios le dijo a Abraham que les daría, de una nación que sería formada en el dolor, que sería formada en la adversidad. Cuando ese acontecimiento llega y son designadas 12 personas, ellos van a espiar la tierra. Y ese es un retrato que hay allí. En Números 14, yo quiero enseñarle dos retratos. Dos retratos porque los 12 espías, hay dos grupos de personas allí. 10 personas dijeron: es imposible de conquistar, no se puede conquistar, porque sus ojos vieron una imagen. Y lo que sus ojos vieron los impresionó. Lo que sus ojos vieron, lo que sus sentimientos, sus sentidos hicieron sentir dentro de cada uno de ellos, los impresionó de tal manera a tener una imagen distorsionada, no solo de lo que vieron, sino de Dios mismo, que había prometido ciertas cosas para ellos. 2 personas vieron una imagen completamente distinta. Y 2 personas dijeron, 10 dijeron: no se puede, porque todo lo que está delante de nosotros es malo en grande manera. Pero 2 miraron la misma imagen que ustedes están mirando hoy, y si no hubieran tenido los minutos, segundos para poder prestar más atención y hubieran solo una cosa hubieran visto. Y 2 grupos de personas miraron la misma imagen y miraron 2 cosas distintas. Unos miraron gigantes y se miraron a sí mismos como saltamontes, y otros dijeron: este es pan comido, porque Dios nos entregó esta tierra, Dios prometió darnos esta tierra, esta es nuestra tierra, subamos pues y conquistémosla, porque más podemos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Pero 10 dijeron: no se puede. Y entonces una multitud de personas, de 2 a 3 millones de personas, toda una generación tuvo que morir en el desierto por el reporte de lo que personas vieron. Y todos nosotros conocemos la historia, porque por el temor se apartaron de aquello a lo cual Dios los había llamado. Y nosotros a veces podemos ser muy duros con los israelitas de aquel entonces, pero esta es la misma situación que acontece en nuestro diario vivir cuando enfrentamos circunstancias y enfrentamos pruebas. Unas personas miran lo difícil, lo complicado, lo doloroso, lo triste y lo imposible de las circunstancias, y otras personas dicen: si Dios me sacó adelante hace años atrás y lo hizo cierto tiempo atrás, lo puede volver a hacer. Y la otra persona dice: no sé, es que está difícil, es que está duro. Ahora, si ustedes han meditado en lo que ustedes han escuchado las últimas semanas que yo he estado compartiendo con ustedes la palabra, todos los temas tienen que ver con las circunstancias que nosotros vivimos. Y empecé por donde yo pudiera haber terminado, sobre cómo disfrutar de la paz verdadera. Porque cuando estos momentos llegan, necesitas tener la paz de Dios para decir: espérate un momento, antes de desesperarme, de afligirme, de entristecerme, de preocuparme, de frustrarme, de enojarme y de darme por vencido, voy a confiar en que Dios verdaderamente puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Y entonces la paz de Dios me va a fortalecer. Entonces yo tengo que entender que Dios quiere hacer que mi vida cuente. ¿Se recuerdan de Pablo y los Filipenses? Dios quiere hacer que mi vida cuente. Puedo hacerlo. Hay cosas que el mundo da por hechas y dice: es que el nombre, es que el apellido, es que el estatus social, es que el conocimiento, es que la religión, es que tantas cosas. Pero solamente Dios es el que puede hacerlo, lo imposible posible. Y después hablamos sobre cómo enfrentar el futuro.
Fuimos a Santiago, capítulo 4. Mucha gente ve la vida de cierta forma, pero Dios dice de otra cosa. Y después hablamos sobre los problemas, cómo enfrentar los problemas, cómo la gente que a veces no son personas de fe o se dejan llevar por sus problemas, enfrentan la vida y se dejan llevar a la deriva por las cosas que les pasan. Y les enseñé sobre la forma correcta para enfrentar las verdades acerca de la vida, y que todos los problemas tienen un propósito: llevarnos a la imagen de Cristo. Hoy quiero hablar sobre no te dejes engañar por lo que tus ojos ven. ¿Por qué? Porque Números 13 y Números 14 es precisamente eso. Se pararon enfrente de la tierra y empezaron a ver las ciudades amuralladas y empezaron a ver a cierto pueblo de grande estatura. En eso no exageraron, eran altos, eran grandes de estatura, pero hay ciertos errores que ellos cometieron. Ahora, yo quiero que usted vea cómo cuando ellos van y ellos ven esto, nosotros conocemos esto usted tiene cara que lee la Biblia, ha leído esta historia muchísimas veces, pero esta es la respuesta de la gente. En el capítulo 14, versículo 1, toda la congregación, por el reporte que hubo de 10 personas que dijeron que no se podía y que se sorprendieron por lo que vieron, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Hubo un impacto tan grande en el ánimo de las personas, hubo un impacto tan grande en el corazón de las personas, que la fe de las personas desfalleció como un edificio cuando es golpeado y estremecido. Todo se vino al suelo y se derribó todo sueño, toda ilusión, todo anhelo, toda meta, toda alegría que podía pensar. Wow, estamos enfrente de la tierra que Dios dijo, pero no podemos entrar. Estoy disfrutando ahora de una relación con Dios que no tenía, pero en medio de lo que vivo hay problemas económicos, hay problemas en mi trabajo, hay problemas en la familia, hay circunstancias que vienen a mi vida, y entonces empiezo a mirar todo con mis ojos naturales y a veces me sorprendo por las cosas que estoy mirando o que estoy escuchando a mi alrededor. Y entonces toda aquella noche el pueblo lloró y empezaron a decir: ojalá hubiéramos muerto. Ojalá Dios, no sé por qué Dios nos trae a este lugar. Y entonces empiezan a mirar a Dios y ahora se les olvida todo lo que Dios ha hecho en la vida de ellos y empiezan a decir: Dios nos llamó aquí para que nosotros vamos a morir. Ahora, yo quiero enseñarles el retrato del temeroso, de los temerosos, porque son 10. Por eso les puse esa imagen, para que ustedes vean un retrato, porque Números 14 nos da 2 retratos. Nos da el primer retrato, del cual yo quiero hablar, del primer: ¿cómo lo voy a hacer? Y ahora cómo sigo mis estudios, y ahora cómo enfrento esta situación, y ahora cómo vamos a salir adelante. Ahora, cuando estábamos mejor, todo se pone más difícil. Estamos viendo victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, pero de repente viene algo. Entonces nosotros necesitamos aprender. Yo siempre les he dicho que de alguna forma, por así decirlo, siempre alguien nos puede tocar desde este hombro, y me encanta yo hubiera podido usar esa ilustración fácilmente, el video que acaban de pasar, porque desde mi propia imagen el enemigo me dice: tú eres todo eso. Y yo me siento y me miro así, perdedor, y todo me sale mal, todo se me pone difícil, yo no sé por qué. ¿Y dónde está Dios cuando yo más lo necesito? Es que, ¿por qué Dios me hace esto? No necesariamente es que Dios esté haciendo algo. Y por el otro lado, Dios dice: no, es que mira, yo tengo un plan para todo esto. En medio de lo que te está pasando, yo quiero que tú aprendas a mirarme a mí por encima de todo lo que tus ojos naturales miran. Porque si te impresionan, te van a confundir. Te van a confundir, y esa confusión va a traer que en lugar de mirarme a mí, mires tus circunstancias. Que en lugar de mirar mi provisión, a todo lo que yo te he dado vez tras vez a través de los años, veas de lo cual careces. Porque cuando empieces a mirarte de esta manera, vas a caer en el error, y entonces vas a hacer un retrato de una persona temerosa. Y una persona temerosa es contagiosa, porque contagia a los demás. 10 personas influyeron en más de 2 millones de personas. 10. Un papá, una mamá, un hermano en angustia y en problema contagia a toda la familia. Bueno, ustedes tienen cara de buena gente, pero esas cosas suceden a veces. No le creyeron a Dios. Yo quiero que ustedes entiendan una verdad muy práctica y muy sencilla. Veamos el retrato del temeroso. No le creyeron a Dios. Y la incredulidad, escúchenme esto y nunca se les olvide: la incredulidad
engendra el temor. Eso es lo que hace. La incredulidad engendra temor. Cada vez que dudes de algo o de ti mismo, vas a entrar en temor y en inseguridad. Eso es algo que se ve por toda la Escritura. Nunca olvide eso. El miedo en nuestras vidas, el temor en nuestras vidas se basa en la incredulidad. Esa es una gran verdad. ¿Cuál fue el error de los temerosos? ¿Cuál fue el retrato del temeroso? ¿Qué pasa con el retrato del temeroso? ¿Qué pasa con la persona temerosa que duda de lo que Dios ha dicho en su palabra para él? Número uno, ¿qué hicieron ellos? Ellos despreciaron la bondad de Dios. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque entonces dicen, ellos empiezan a hablar y ellos dicen, ojalá hubiéramos muerto en tierra de Egipto. Ojalá. Ahora, uno se pregunta, ¿pero qué? Espérate un momento. En un instante, en un momento, los días, el tiempo que tomó que 12 hombres recorrieran esa tierra y regresaran, en un instante el pueblo de Dios había olvidado la gracia de Dios. En un instante se les había olvidado que Él los había sacado de la esclavitud, de un lugar donde eran tratados como animales, de una manera salvaje, de una manera donde su persona eran degradados, eran abusados, eran golpeados, de un lugar donde había tristeza, donde había dolor, cientos de años, generación tras generación, generación tras generación, viviendo en la cautividad, y ahora están al borde de la tierra, y Él dice, ¿sabes qué? Dios no ha sido bueno con nosotros. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Para que nuestros hijos, para que nuestras hijas mueran a espada, para que sean una presa fácil para el enemigo. Para eso Dios nos sacó. Y entonces, cuando te dejas llevar por el temor y ese retrato que tienes delante de ti, causa un impacto y trae una confusión a su corazón, a tu corazón. Entonces, consciente e inconscientemente empiezas a despreciar la bondad de Dios y se te olvida de dónde Dios te sacó. Se te olvida las cosas que Dios ha hecho por ti a través de los años, a través del tiempo. Generaciones estuvieron, y es bien fácil meterse en una situación difícil, en una circunstancia difícil, en una adversidad, y de repente olvidar que la gracia de Dios ha sido lo que me ha traído hasta este momento, y que la gracia de Dios será lo que me sacará de esa circunstancia. Por eso nosotros necesitamos entender algo práctico y sencillo de esto. Es que el retrato que nosotros tenemos enfrente de nuestras circunstancias puede confundirnos a veces. Y Dios puede poner esos obstáculos, porque Dios nunca dijo que la conquista sería fácil. Dios le dijo, cuando ustedes pongan un pie, oye, los ejércitos van a venir con sus armas y le van a decir, ¿sabe qué? Aquí están, nos rendimos, todo es de ustedes, ya nos vamos. Ya están las casas, ya están las propiedades, ya están las viñas, ya está todo. Usted nomás siéntese, disfrute de la vida y todo es pura bendición. Qué bueno sería ese cristianismo. Y el problema de la gente, lo que no ha entendido de la vida de fe, es que la vida de fe es una vida de desafío. La vida de fe es una vida para valientes, donde solamente los fuertes, los valientes arrebatan las bendiciones de Dios, porque no depende de nuestra capacidad o nuestra habilidad para pelear, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra capacidad, depende del que nos llamó y nos escogió, depende del que tiene todo poder para sostenernos en las circunstancias más difíciles de la vida y enseñarnos a través de ellas que yo humanamente soy frágil, que yo humanamente no soy todopoderoso y no puedo alcanzar todo lo que yo quisiera tener, pero que cuando yo confío y descanso en Él, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas que yo pueda tener delante, yo voy a ver que Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y entonces yo voy a crecer y voy a cambiar. Ahora, 10 personas dijeron, no se puede. Este es el retrato del temeroso. Despreciaron la voluntad de Dios. Segundo, ¿qué hicieron estos hombres temerosos? Esos hombres temerosos dudaron de la grandeza de Dios. Bueno, Dios tiene poder, tiene un poder sobrenatural, es poderoso. Despreciaron la bondad de Dios, dudaron de la grandeza de Dios. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada? Ellos piensan que Dios los ha llevado a ese momento para matarlos. Si Dios no estuviera con ellos, estuvieran muertos todos. Y de pronto usted nunca dice, ¿por qué Dios me mete en esta circunstancia? Pero yo quiero que usted analice una cosa, que por un momento, porque es muy fácil decir, oh, esos israelitas incrédulos, que fueron de fe como soy yo,
Bueno, no sé, ¿no? Porque es muy fácil decir que uno es una persona de fe y hasta que uno no se encuentra con el agua para que anda el cuello y ya se está ahogando, uno dice verdaderamente se da cuenta de que uno está hecho. Si está hecho de azúcar o está hecho de qué. Pero por un momento, haga memoria. Por un momento, haga memoria de cómo usted ha enfrentado esos momentos difíciles. Esos retratos que a veces se le han puesto delante de sus ojos. Circunstancias, cosas que tal vez hoy usted esté pasando por algo. Y de pronto el retrato que usted tiene delante de usted no es muy atractivo, no es muy motivador. Y aparentemente no hay mucha esperanza. Pero una cosa es lo que sus ojos ven y otra cosa es lo que Dios dice que puede hacer. Entonces, ellos despreciaron la bondad de Dios. Ellos dudaron de la grandeza de Dios. El final del Números, capítulo 13, versículo 32, atrásito, usted lo tiene allí, arribita, el último versículo. Dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. ¿Sabe algo? No mintieron en que eran tierra de gigantes, en que eran grandes. El problema de ellos es que cometieron un error que nosotros cometemos, que el ser humano comete. Le voy a decir cuál es. Esto es lo que ellos hicieron. Ellos magnificaron los problemas potenciales. Se lo voy a explicar. Ellos magnificaron los problemas potenciales. Tome esta foto. Tomaron en su mente y en su corazón. Entonces ellos dijeron, wow, nosotros somos tan poca cosa. Nosotros somos tan pequeños. Es un pueblo grande. Esto es exactamente lo que hacemos nosotros a veces cuando enfrentamos situaciones o circunstancias difíciles. Eran el problema y la promesa de Dios se hacen más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Porque eso es magnificar. Cuando usted tiene una lupa y usted no puede ver a aquellos que nos hacen falta lentes, algunos de nosotros no las ponemos, no nos los ponemos por orgullosos, a otros sí les gusta. Yo ya necesito, pero todavía estoy aguantando a ver hasta dónde llega. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ese es otro mensaje, dice usted. Pero si usted tiene una lupa y usted está con ojo de tirador porque solo mira con uno y no mira muy bien, entonces usted pone la lupa y eso va a magnificar la letra, eso va a la tercera letra y dice, wow, qué bonita se ve esta letra, y es re grande, ¿no? Entonces el problema está que cuando ponemos toda nuestra atención en el problema, que magnificamos el problema se hace más grande, más grande, más grande. Escúcheme, los gigantes eran altos, eran hombres, pero no eran tan numerosos como ellos dijeron. Era un pueblo, sí, pero no era tan numeroso como ellos dijeron. En pocas palabras, no es que se podía, nosotros por la historia de la Biblia sabemos que los vencieron. Pero voy a llevarlo a algo en otro momento, por eso a mí me gusta más a veces enseñar más que ponerme a pegar gritos. Pero ya entendimos esto. Dudamos, no ustedes, ciertas personas, dudan de la bondad de Dios. Y entonces, cuando se cae en dudar de la bondad del Señor, entonces, o despreciar la bondad de Dios, se duda de la grandeza de Dios, que Dios tiene poder para hacerlo. Números 13, 22. Así rapidito, porque según yo pensaba terminar rápido, pero quiero llevarlo a algo. Escuchen lo que dice Números 13, 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ainam, Sesai, Talmai, esos nombres no le dicen nada, hijos de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto. Escuchen lo que le voy a decir. Hay un momento muy especial en este momento. Esta tierra de Hebrón es una tierra muy especial. ¿Por qué? Génesis 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Te voy a llevar a la tierra que yo le prometí que tengo para un pueblo. Génesis 13. Él se llevó a su sobrino Lot, a su padre Tare, su padre muere. Él tiene su sobrino, lo cría como un hermano, como un hijo. Y el ganado de ambos empezó a crecer. Y empezó a haber problemas entre ellos.
Siendo Abraham un hombre muy humilde, le dice a Lot: mira, ¿sabes qué? No es bueno que haya problemas entre nosotros. Escoge tú la tierra a donde tú quieres ir. Y la Biblia dice: y entonces Lot alzó sus ojos y miró un monte y se fue a la mejor tierra, aparentemente, a la mejor tierra. Y fue poniendo sus tiendas y llegó a un lugar donde va a ser destruido, Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham la diferencia: levanta tus ojos ahora y mira, porque toda esta tierra yo la daré a tus descendientes. ¿Dónde está Abraham en ese momento parado? Abraham está en Hebrón, en la tierra de Hebrón. Ellos están en la tierra prometida. El temeroso puede estar en la tierra prometida, puede ya estar disfrutando de lo que Dios le dio, pero tiene que seguir conquistando día con día, porque la lucha no va a ser fácil. Pero ya está, su pie ya está en lo que Dios dijo, en Hebrón. Ahora, cuando Abraham se estableció en Hebrón, ¿por qué es tan importante este lugar? Porque en Génesis 15 Dios le habla a Abraham y le dice: mira, toda esta tierra voy a traer aquí a mi pueblo va a ser esclavo en tierra extranjera, pero van a ser peregrinos y estarán allí durante 400 años, y yo los traeré de regreso a esta tierra. Dios los llevó de regreso al lugar que Dios había dicho. Entonces, en Hebrón, Isaac y Rebeca fueron enterrados. En Hebrón, Jacob y Lea fueron enterrados. Es allí donde Dios había dicho: esta es la tierra para mi pueblo, esta es la bendición que yo tengo. Pero en lugar de decir: wow, qué momento tan especial, estamos donde Dios le dijo a Abraham, donde Dios dijo que era nuestra tierra, pero en lugar de estar abrumado por la grandeza, por la bondad de Dios, dudan de la bondad de Dios, dudan del poder de Dios. Están con 600,000 hombres para tomar la tierra prometida, y uno pensaría que están adorando, que están contentos, pero estaban concentrados en el peligro o en el problema y en los obstáculos que tenían delante de ellos, que perdieron de vista y minimizaron la grandeza de Dios. Eso nos sucede a nosotros. Nosotros ya estamos. Nosotros no peleamos para la victoria, nosotros peleamos desde la victoria. Nosotros ya estamos con Él, que con Él somos más que vencedores, dice la Escritura. Nosotros tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir. Y después le dices que usted no sabe mi necesidad. Yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Y Dios sabe la forma como va a intervenir en esa circunstancia que usted está viviendo. Pero usted necesita entender: no se confunda por lo que sus ojos ven, porque el retrato que Dios está poniendo de la tierra es que todos vieron la misma tierra, pero 10 dijeron: no se puede, porque el temor te hace mirar los problemas, magnifica los problemas y reduce la grandeza y la bondad de Dios. Yo no sé, esto no nos va a alcanzar, esto no es suficiente, yo no sé, algo tenemos que hacer, yo mejor voy a buscar un trabajo aunque sea domingo, yo mejor voy a ver cómo le hago, y empezamos entonces ya salen las opciones de lo que yo considero que es mejor para mí. Y no es como dijo Santiago: si Dios quiere, haré esto o haré aquello. El problema está que nosotros siempre queremos ganarle a Dios y nos hacemos independientes de Dios. Entonces ellos volvieron a hacer algo muy importante: dudaron de la grandeza de Dios, despreciaron la bondad de Dios, y tercero, desobedecieron la palabra de Dios. Dios les había dado. Entonces, ¿saben qué? Vamos a quitar a este líder porque este líder no nos sirve, porque el líder es el que nos tiene estancados a nosotros. El problema no soy yo, el problema es alguien más. Y si esta persona sale de mi vida, todo se va a arreglar. Escúchame. El problema en realidad muchas veces no es un compañero de trabajo, no es la circunstancia. El problema que a mí me tiene estancado soy yo. Es mi actitud. Es la forma como yo estoy mirando mis circunstancias. Es la manera como yo razono las situaciones que están pasando en mi vida. Desde el razonamiento humano no tiene sentido por qué Dios permite ciertas cosas en mi vida. Desde el razonamiento de Dios dice: mi hijo,
hija, yo te estoy formando, yo te estoy preparando, yo te estoy enseñando a no depender de ti misma o de ti mismo. Yo te estoy enseñando que tienes un Padre Celestial que cuida de ti, que conoce los desafíos, que conoce los peligros, que conoce las adversidades, que conoce las crisis que en un momento van a venir a tu vida, pero no van a venir para que te sorprendas y para que camines lejos de mí, sino para que confíes y descanses en lo que yo he dicho que yo puedo hacer. Y esto es lo que nos cambia la vida. Desobedecieron, escojamos otro líder y se descalificaron. Lo cuarto que hicieron, se descalificaron a sí mismos para la bendición de Dios. Eso es lo peor. Se vuelven en desobediencia y como resultado se descalifican a sí mismos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Números 14:35. Números 14:35 es una palabra bien fuerte, pero viene de parte de Dios. Y dice: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y allí morirán. Toda una generación. 10 espías murieron casi inmediatamente. Casi de inmediato. Y luego cada persona de esa generación murió en el desierto. Y entonces trataron de pelear en su fuerza y perdieron. Oh, no, está bien, ¿sabes qué? Mejor sí le hago, ahora sí le hago. No, ya no. Ahora ya no. Ya no es de lo que tú piensas. Ya viste el peligro, ahora sí, mamá, ya cambié mi manera de pensar, Señor, tú eres bueno para hacerme cambiar. No. Ahora tienes que tratar con las consecuencias de tus decisiones. Porque estás enfrente de una decisión y tus ojos miran o un rostro o dos rostros, o miras a esos dos hombres que están ahí sentados. Estás ahí en lo que parece una gran necesidad, o estás enfrente del Dios que suple toda necesidad. Eso lo decido yo. Eso lo decide la forma como yo veo a Dios o como yo veo mis circunstancias. Ahora, déjenme enseñarles el retrato de los fieles. Dos personas, Josué y Caleb. El retrato de los fieles, Números 14:7. Aquí viene hablando el primero. Y hablaron, versículo 6 dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. El retrato de los temerosos dice: esta tierra es buena, pero se traga a sus moradores. El retrato de los fieles dice: esta tierra verdaderamente es buena, vamos a darle porque esto es de nosotros. Esta bendición ya Dios nos la dio. Esa fue la diferencia. Ellos creyeron la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la vida del dolor, de la miseria, de la tristeza, de la desesperación. Nos sacó de donde yo estaba hundido en los vicios, en la forma de vivir. ¿Cómo no voy a creerle yo a Dios? Si Dios ha sido bueno, Dios ha cuidado de los míos, Dios me ha guardado, Dios me ha sanado, Dios me ha transformado la vida, Dios ha hecho tantas cosas en mí. ¿Cómo voy a yo entonces la evidencia de que Dios siempre habla con la verdad? Esta es la tierra que nos dice a nosotros que Dios nos ha traído en este punto para cambiarnos la vida, para hacer de nosotros diferentes personas, para que nuestra fe, porque miramos más todo lo que los ojos y los oídos y los sentidos perciben y no caminamos por fe en lo que Dios ha dicho que Él puede hacer. Y ellos creyeron a la bondad de Dios, ellos confiaron en la grandeza de Dios. Versículo 8: y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque esta tierra es leche que fluye, leche y miel. Tierra bendecida. Dios nos la va a dar. El Señor está con nosotros. No tengas miedo. El Señor está con nosotros. Avancemos, peleemos, esforcémonos, sigamos adelante. La voz del fiel, la voz del que crea la bondad de Dios, la voz del que está convencido de que Dios tiene poder para sostenerlo, dice: hay que avanzar. Aquí estancados no llegamos lejos. Aquí renegando de si Dios me abandonó o si Dios no es bueno, no trae ningún cambio a mi vida. Aquí la circunstancia que yo estoy, el que se está hundiendo soy yo. La
Así es que yo me voy a sacudir todo lo que se me está pegando a mí de este mundo donde yo vivo, para poder creer que Dios verdaderamente está conmigo, y que si hay desafíos, si hay obstáculos, si hay grandes problemas delante de mí, mayor es el que está en mí que lo que está fuera de mí. Y yo puedo seguir adelante en medio de lo que me pasa. ¿Por qué? Porque yo puedo ver un obstáculo como los temerosos, o yo puedo ver la oportunidad para disfrutar lo que Dios dijo que es para mí. Eso lo decido yo. ¿Había obstáculos? Sí, claro que lo sabía. Claro que habían obstáculos. Iban a haber problemas, iban a haber circunstancias, no hay duda. Pero esta es la imagen que Dios trae a su pueblo una y otra vez a la historia. Desde aquel día hasta hoy, nosotros consideramos que los problemas que tenemos o son muy grandes, o son muy difíciles, o no se pueden solucionar, o esta situación parece que vino para quedarse. Yo le dije a ustedes, ningún problema ha venido para quedarse eternamente. No. Dios permite ciertas cosas, pero es una oportunidad para que Dios muestre su grandeza. Es una oportunidad para que Dios muestre su provisión y su cuidado. Es una oportunidad para que yo vea a Dios obrar en mi corazón. La historia va a cambiar. Cuando usted lee Josué capítulo 15 versículo 13, cuando toman la tierra, ya ha pasado el tiempo, toman la tierra, y un hombre llamado Caleb, ya anciano, fuerte, viene y le dice, habla con Josué y le dice, ¿sabes qué? Tú te recuerdas de la palabra que Dios nos dio a ti y a mí, que íbamos a entrar. ¿Y sabe qué tierra pidió Caleb para conquistar? Hebrón, la tierra de gigantes. Porque 40 años atrás Él los miró y dijo, no son nada para Dios. Pero por la incredulidad de los temerosos le tocó pasar por el desierto también. Algunas personas nos arrastran a las circunstancias que ellas viven, y nosotros inútilmente decidimos rendirnos y caminar por el desierto con ellos, y no andamos nada sonrientes y no andamos nada felices. Y cuando terminan las cosas, wow, como que ahora sí puedes sonreír, y vuelve a pasar por otra situación difícil y otra vez está la cara cabizbaja y el otro serio. La preocupación, la ansiedad. No podemos nosotros como Israel dar vueltas en el desierto y vivir de acontecimientos y de momentos alegres, y cuando se terminan, y otra vez con la cara arrugada y con la cara triste. Necesitamos verdaderamente no dejar que lo que nuestros ojos ven nos confunda. Dios no cambia porque las circunstancias que yo estoy viviendo sean difíciles. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando sentado en su trono. ¿Sabe por qué Josué conquistó a los 3 hijos de Anac? Derribó todas las ciudades fuertes porque creía en Dios y no dudaba de la grandeza de Dios. Llegó el momento y pidió esa tierra, le dijo, dale esa tierra. Yo quiero esa tierra que Dios me dio. Pero ya hay gigantes, ellos quieren carros, no importa. Yo no estoy mirando ni los carros, ni estoy mirando las cosas que tengo delante de mis ojos. Yo tengo delante de mí a Dios que todo. Amén. Mi atención y mi enfoque está en Dios, que me dijo a mí que Él estará conmigo en todo momento. Mi atención y mi enfoque, mi oído está no a lo que me dicen otros de lo que no se puede en la circunstancia que yo vivo, sino a lo que Dios ha dicho en su palabra que es posible para el que cree. Amén. Ahora, volvemos a lo mismo. Esta historia ya no le estoy añadiendo nada nuevo porque usted ya la conoce. Pero de vez en cuando, todo el conocimiento bíblico que tenemos se nos olvida, ¿verdad que sí? Por eso yo siempre insisto, necesitamos tener un conocimiento, pero que no aún no sea cómodo, placentero y puro gozo. No, de vez en cuando la cosa se pone difícil. Pero, ¿qué ganamos con andar con la cara arrugada y todos tristes, todos agüitados y todos desanimados? No ganamos nada, ¿sabe por qué? Porque es contagioso. Usted va a contagiar a todos. Usted se imagina toda la congregación, pero no toda esta congregación, otras congregaciones tal vez, ¿no? Todos con la cara arrugada, y aparentemente a veces es muy fácil poner nuestra mejor sonrisa. Es muy fácil imitar una espiritualidad
que no existe. Y está riendo por fuera y está muriéndose por dentro. Es muy fácil palmear las manos mientras cantamos y repetir lo que todo el mundo repite, siempre. Y escuchar la palabra independientemente de quién predique y salir y decir, otra vez a mis veces. Y Dios dice, ¿dónde quedo yo entonces? Amén. ¿Dónde está la obra que yo he hecho en ti? ¿Dónde están todas las cosas que tú has experimentado? Porque estos hombres obedecieron la palabra de Dios. Este discurso, es un discurso no solo motivador. Oigan, 2 hombres. Este es el retrato de los fieles. Hay que sumarnos. No estoy seguro, yo no digo que esto sea así. Yo siempre he creído que eso soy yo, ¿verdad? Acuérdense que no estoy interpretando nada para que no diga hermano Mario, no. Yo creo, esa es una creencia muy personal, ¿ok? Que de esta frase de Josué y de Caleb salió eso de que es pan comido y los tragaremos como pan, dice Josué. Le dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no añadirle lo hispano? No, este es pan comido, amado, para Dios. ¿Qué dice el gabacho? Piso que esto no es nada, un mordisco y se va. Nosotros podemos con Dios de nuestro lado, nosotros podemos. Nunca dude de la bondad de Dios para usted y para los suyos. Nunca dude de la grandeza de Dios por las cosas que usted está mirando o que usted está experimentando en su vida personal. Nunca dude de la grandeza de Dios. No desobedezca la palabra. Que esa no sea una excusa para que usted desobedezca lo que Dios ha dicho en su palabra, que no es de agrado de Él. No busque una salida fácil a sus circunstancias, porque va a acarrear más problemas de los que ya tiene. Y usted no necesita más problemas, ¿verdad que no? O alguien necesita más para darle algunos. No, yo creo que ninguno de nosotros necesita más de los que a veces ya tiene. Necesitamos verdaderamente, ¿sabe lo que va a ser la conclusión de estos dos? Ellos van a experimentar la bendición de Dios. Los temerosos mueren en su caminar y viven angustiados, afligidos, tristes. Y los fieles experimentan la bondad de Dios, experimentan la grandeza de Dios y experimentan la bendición de Dios. Porque entonces la tierra prometida fue un hecho. Fue un hecho. Josué y Caleb fueron los únicos. Josué de la tribu de Efraín se volvió dominante en la tierra del norte, en la tierra prometida. Caleb de la tribu de Judá llegó a ser dominante en la parte sur de la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Para qué se escribió Números 3? Para las futuras generaciones del pueblo de Dios, que en un momento se encontrarían frente a desafíos. Y esta experiencia de Cades Barnea, como se conoce, es muy importante por una razón. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 3. Ya termino con eso. Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4. Deje esos capítulos y léalos en casa. No vamos a tener tiempo para leerlos todos, pero medite en ello. Hebreos 3 y Hebreos 4. Hebreos 3 y Hebreos 4 es un recordatorio por generaciones de que Dios levantó a un libertador mayor que a Moisés, llamado Jesucristo, para ser el que dirigiría, que sería el líder de su pueblo. Y cuando las circunstancias difíciles de la vida vinieran, esa historia es una advertencia para nosotros, de un recordatorio de que nosotros como pueblo de Dios necesitamos aprender de las circunstancias que han pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos nosotros con los desafíos que se nos presenten los días que nos ha tocado vivir? ¿Qué haremos?
¿Estaremos asustados? ¿Estaremos afligidos? Esta pregunta es para nosotros, a un nivel individual, a un nivel colectivo, porque de esto se trata Hebreos 3 y Hebreos 4. Responde a esas preguntas, de esa experiencia que pasó en Cades Barnea, en Números 13 y Números 14. Cuando usted lo lea lo va a entender mejor. Estoy hablando acerca de nuestras vidas, estoy hablando acerca de los detalles de nuestra vida frente a los desafíos y frente a la adversidad. Vamos a dudar de la bondad de Dios, vamos a dudar de la grandeza de Dios, vamos a desobedecer la palabra de Dios, o vamos a experimentar las bendiciones de Dios en medio de lo que nos toque vivir. ¿Cuál va a ser la actitud que nosotros tengamos? ¿Vamos a confiar en Cristo? ¿Vamos a descansar en las promesas de Dios? ¿O vamos a hacer nuestra voluntad y vamos a vivir a nuestra manera? Vamos a vivir una fe circunstancial, que solo sonríe y solo dice amén, aleluya, cuando todo va bien, y cuando todo está mal, pues estamos tristes, afligidos, y como que la vida no tiene mucho sentido, ni siquiera Dios me recogiera, ni siquiera Dios se llevara a alguien. Escucha, el que Dios quite a una persona, a una circunstancia de tu vida, no te va a hacer una persona de fe, porque igual viene otro problema y vuelves a estar en la misma circunstancia. Dios tiene que transformarte a ti. Dios tiene que tratar con nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir acerca de la fe, acerca de mirarlo a Él y descansar en Él. Porque nosotros tenemos que entender que hay momentos en nuestra vida muy, muy difíciles. Y tal vez haya personas en la comodidad de su hogar, pasando por momentos difíciles, por momentos angustiosos, por momentos duros, y no saben cómo hacer, no saben cómo responder. Pero tal vez este es el momento preciso para acercarte a Dios. Tal vez este es el momento, no tal vez, es el momento preciso para abrir tu corazón y reconocer que el temor, que las dificultades cada vez se ponen más grandes, pero que Dios nunca se hace pequeño delante de las circunstancias en la vida de aquellos que confían y que abren su corazón a Él. Y Dios muchas veces usa los problemas para llamar tu atención, para que entiendas que sola o solo tú no puedes hacer nada con tu vida. Pero si confías en Él, no en una religión hueca y vacía, y lo digo con todo respeto, una relación con Él te cambia la vida y te da el valor y te da la fe y te da la sabiduría para enfrentar la vida con todo y sus demandas. Tal vez este sea el tiempo donde tengas que correr a Dios y no tengas que esconderte por el temor que tienes en una botella, en una adicción, en una relación, en alguna circunstancia tal vez no moralmente buena o ilegalmente equivocada. Pues puede ser el día. Tal vez sea el día para que personas de fe como nosotros volvamos todo nuestro enfoque en la palabra de Dios y no en las circunstancias que vivimos. Tal vez sea el mejor momento para que nosotros podamos verdaderamente instar a otras personas a mirar la bondad de Dios, a disfrutar de la bondad de Dios, a disfrutar de la grandeza de Dios, a disfrutar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros no fuéramos esclavos del temor, que nosotros fuéramos libres, para que en medio de las cosas que nosotros vivimos, aunque tengamos problemas y aflicciones, podamos creer que Dios es más que suficiente para sacarnos adelante, sin importar lo que yo siento, sin importar lo que yo veo o lo que yo oigo a mi alrededor, sino creer que nosotros somos portadores de la presencia de Dios, que la presencia de Dios vino a caminar aquí, vino a estar conmigo, que yo necesito obedecerlo, que yo necesito caminar con Él, que yo necesito creer que verdaderamente Él está capacitado para sacarme adelante. ¿Qué vamos a hacer con las circunstancias de la vida? ¿Nos vamos a sentar a temer al mundo y a temer todo lo que está pasando, pandemia o adversidades, o daremos un paso de fe adelante en la palabra de Dios? Vamos a creer a Dios, vamos a tomar la fe, las promesas de Dios que nos hagan intrépidos a la hora de enfrentar la vida, o vamos a bajar los brazos, nos vamos a sentar a temblar por las cosas que están pasando en nuestra vida. Eso lo decido yo. Vamos a desperdiciar nuestras vidas viviendo un cristianismo que cae en una religiosidad débil, flaca y desnutrida, o vamos a tener una relación fuerte y robusta en Dios que nos ayude a vencer todo lo que tenemos en contra. Tú puedes cambiar eso. Hoy tú puedes afirmarnos en tu palabra. Hoy tú puedes empezar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de mirarnos a través de las circunstancias que vivimos. Confiar en ti con todo nuestro corazón. Confiar en tu palabra, que es la que nos capacita y nos prepara para vivir la vida que tú has escogido para cada uno de nosotros.
somos libres, porque hemos sido libres en Cristo. Y ya no seremos presas del temor, de la duda o de la inseguridad, porque tú vives en nosotros, porque tú fuiste a esa cruz para darnos una vida, Señor, distinta, una forma distinta de pensar y de vivir, que no depende de nosotros, sino que dependiéramos siempre de ti, Señor, y de tus promesas. Gracias te damos, Señor, que esta sea una semana muy bendecida para tu iglesia, para nuestros amigos que se conectan con nosotros hoy. Que tu presencia nos afirme y nos fortalezca. Que esta sea una semana donde podamos poner en práctica tu palabra. Y desde este día en adelante, Señor, siempre ser un retrato de los que confían y de los que son fieles a ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tengan una preciosa semana. Pórtense bien. Sigan creyendo a Dios. Créanle a Dios. Crean en su grandeza. Crean en su poder. Él es fiel, hermanos. Nosotros a veces no permanecemos fieles, pero Él siempre es fiel. Dios les guarde. Amén, gloria a Dios. En Proverbios 3, 5 al 8 dice, me voy a poner para poder ver bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es el mal? Nuestras dudas, nuestra desconfianza, lo que dejamos que nos etiqueten, como estaba el video. Todo eso tenemos que dejarlo, apartarnos del mal. ¿Okay? Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Estaremos bien, ¿verdad? Que tengan una semana bien bendecida, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Y recuerden, manteniéndose obedientes.